¿Qué tal, mis estimados estudiantes del cuarto año? Reciban un saludo muy cordial. En este video vamos a trabajar lo que corresponde a la semana número 13 de acuerdo al portal web Aprendo en Casa. El tema de este video es medidas de tendencia central para datos agrupados. Lo pueden encontrar en su cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 4 de las páginas 13 a las 16. Acompáñame a leer la siguiente situación. Evaluamos la atención al cliente, que lo pueden encontrar en la página 13 de su cuaderno de trabajo. Leemos con atención. Un banco solo dispone de 2 ventanillas para atender al público. Se quiere realizar un estudio, el cual busca evaluar la eficiencia de la atención, para lo cual se registra el tiempo que invierte cada cliente desde que ingresa al banco, hace la fila y es atendido en una de las ventanillas. Los datos se representan en la siguiente tabla. Esta es la tabla realizada. Notamos que tiene 3 columnas. En la siguiente columna está la cantidad de personas que son atendidas según el intervalo de tiempo en la ventanilla 1. De la misma manera, en la columna que sigue está la cantidad de personas que son atendidas según el intervalo de tiempo en la ventanilla 2. A partir de lo informado, nos plantean 3 preguntas. La pregunta 1 nos dice: ¿cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1? Nos están pidiendo calcular el tiempo promedio que un cliente se demora en ser atendido en la ventanilla 1. La pregunta 2 nos dice: ¿cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2? Al igual que la pregunta anterior, nos están pidiendo calcular el tiempo promedio que un cliente demora en ser atendido en la ventanilla 2. Y la pregunta 3 nos dice: ¿a qué conclusión llega el banco respecto a la evaluación de la eficiencia en la atención al público? Observamos y analizamos la tabla y explicamos a qué conclusión puede llegar el banco con respecto a los datos mostrados y los promedios obtenidos. Respondemos a la primera pregunta: ¿cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1? Nos piden calcular el promedio. Para ello vamos a la tablita que nos han dado. Por esta columna tenemos el tiempo en minutos separados en intervalos y por esta otra columna tenemos la frecuencia absoluta, la cantidad de personas que son atendidas según la frecuencia. Recordando que la llavecita cerrada nos indica que el 0 pertenece al intervalo, mientras que la llave abierta nos indica que el 10 no pertenece al intervalo, sino pertenece al siguiente intervalo. A 10 personas se les demoró en atender a cada una de ellas entre un periodo mayor o igual que 0 y menor que 10 minutos en la ventanilla 1. Entre 10 y 20 minutos son atendidas 12 personas en la ventanilla 1. Entre 30 y 40 minutos son atendidas 7 personas. Entre 40 y 50 minutos son atendidas 10 personas. Entre 50 y 60 minutos son atendidas 15 personas. Entre 60 y 70 minutos, lo que es una hora y 10 de demora, son atendidas 12 personas. Entre 70 y 80 minutos son atendidas 16 personas. Podemos hallar el total de personas que fueron atendidas en la ventanilla 1 haciendo la sumatoria: 10 más 12 más 8 más 7 más 10 más 15 más 12 más 16 es igual a 90. Para calcular el promedio también necesitamos otro dato, que es la marca de clase. Completamos la siguiente columna x sub i y toma el valor del número de intervalos. Para el primer intervalo será x sub 1, para el segundo x sub 2 y así sucesivamente. Para calcular la marca de clase utilizamos la siguiente expresión matemática: límite inferior más límite superior entre 2. Para el primer intervalo la marca de clase será 5, porque 5 es el valor medio entre 0 y 10. También lo calculamos utilizando la expresión límite inferior, en este caso sería 0, límite superior 10 dividido entre 2. 0 más 10 es 10, entre 2 es igual a 5. Para el segundo intervalo, x sub 2, sumamos límite inferior 10 más límite superior 20. 10 más 20 es 30, dividido entre 2 es igual a 15. Para el tercer intervalo, x sub 3, lo mismo: límite inferior 20 más límite superior 30. 20 más 30, 50, dividido entre 2, 25. Lo mismo
Para el cuarto intervalo, x sub 4, 30 más 40, 70 entre 2, 35. El siguiente intervalo, x sub 5, de igual manera, 40 más 50, 90 entre 2, 45. El siguiente intervalo, x sub 6, de la misma forma, 50 más 60, 110 entre 2, 55. El que sigue, 60 más 70, 130 entre 2, 65. Y el último intervalo, 70 más 80, 150 entre 2, 75. Entonces hemos calculado las marcas de clases de cada intervalo. Ahora, para poder reemplazar en la fórmula de promedio, realizamos la multiplicación de la marca de clase x sub i por la frecuencia absoluta, f1, completando la siguiente columna. Completamos la siguiente columna. Para el primer intervalo, la marca de clase es 5 y la frecuencia absoluta es 10. Entonces multiplicamos. 5 por 10 es igual a 50. En el segundo intervalo, x sub 2 es 15 multiplicado por la frecuencia absoluta, que es 12. Esto es igual a 15 por 12 igual a 180. De la misma forma, el tercer intervalo, 25 por 8, 200. El cuarto intervalo, 35 por 7, 245. El quinto intervalo, 45 por 10, 450. Para el sexto intervalo, 55 por 15, 825. El séptimo intervalo, 65 por 12 igual a 780. Y para el último intervalo, 75 por 16 es 1200. Ahora hacemos la sumatoria de todas las multiplicaciones de la marca de clase por su frecuencia absoluta. Y esto me da, al realizar la sumatoria, 50 más 180 más 200 más 245 más 450 más 825 más 780 más 1200 es igual a 3930. Entonces ya tenemos los datos para reemplazar en la fórmula. Esta es la fórmula para calcular la media en datos agrupados con intervalos. Solo tenemos que reemplazar los datos obtenidos en la fórmula, la sumatoria de todas las marcas de clases multiplicada por sus frecuencias absolutas. Ya hemos calculado la sumatoria de todas las frecuencias absolutas por sus marcas de clase. Y esto nos daba 3930. Habiendo calculado la parte de arriba, lo dividimos entre el número de datos, que es n, que es el total de todas las frecuencias absolutas, en este caso es 90. Efectuando esta división, 3930 entre 90, esto es igual a 43,67. Redondeando, aproximadamente 43,7 minutos. Entonces podemos decir que el tiempo promedio que se demora un cliente en ser atendido en la ventanilla 1 es de 43,7 minutos. Ahora respondemos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 2? Realizamos el mismo procedimiento que para calcular el promedio en la ventanilla 1. Tenemos la tabla inicial con el intervalo de tiempo y la frecuencia absoluta en la ventanilla 2. Interpretando la tabla, podemos decir que 18 personas son atendidas en el intervalo de tiempo mayor o igual que 0, pero menor que 10. 13 personas son atendidas entre 10 y 20 minutos. Mayor o igual que 10, pero menor que 20. 10 personas entre 20 y 30 minutos, 5 personas entre 30 y 40 minutos, 5 personas entre 40 y 50 minutos, 2 personas entre 50 y 60 minutos, 4 personas entre 60 y 70 minutos y 3 personas entre 70 y 80 minutos. Haciendo la sumatoria de las frecuencias absolutas, 18 más 13 más 10 más 5 más 5 más 2 más 4 más 3, esto es igual a 60. Ahora hemos visto que para reemplazar en la fórmula de promedio para datos agrupados con intervalos, necesitamos saber la marca de clase. En la siguiente columna se hace el cálculo de la marca de clase utilizando la expresión límite inferior más límite superior entre 2. Para el primer caso, límite inferior 0 más 10 es 10 entre 2 es 5. Para el siguiente intervalo, 10 más 20, 30 entre 2 es 15. El tercer intervalo, 20 más 30, 50 entre 2, 25. El cuarto intervalo, 30 más 40, 70 entre 2, 35. El quinto intervalo, 40 más 50, 90 entre 2, 45.
El sexto intervalo 50 más 60, 110 entre 2, 55. El séptimo intervalo 60 más 70, 130 entre 2, 65. Y el último intervalo 70 más 80, 150 entre 2, 75. Habiendo calculado todas las marcas de clase, ahora calculamos la multiplicación entre la marca de clase y su frecuencia absoluta. Para el primer intervalo, 5 por 18 es 90. Calculamos la multiplicación para el intervalo 2, la marca de clase 15, por la frecuencia absoluta 13, 15 por 13 es 195. De la misma manera, para el tercer intervalo, 25 por 10, 250. Para el cuarto intervalo, 35 por 5, 175. Para el quinto intervalo, 45 por 5, 225. Para el sexto intervalo, 55 por 2, 110. Para el séptimo intervalo, 67 por 4 es 260. Y el último intervalo, 75 por 3 es 225. Ahora realizamos la sumatoria de todas las multiplicaciones de la marca de clase por su frecuencia absoluta. Sumamos 90 más 195 más 250 más 175 más 225 más 110 más 260 más 225 y esto me da 1530. Entonces, para calcular en la fórmula ya tenemos la sumatoria dividido entre la cantidad de datos que es 60. 1530 entre 60. Reemplazando en la fórmula, la sumatoria de todas las marcas de clase por su frecuencia absoluta es 1530 dividido entre el número de datos 60. Esto me da 25,5. Entonces podemos afirmar que el tiempo promedio que demora un cliente en ser atendido en la ventanilla 2 es de 25,5 minutos. Y para terminar respondemos a la pregunta 3 que nos decía ¿a qué conclusión llega el banco respecto a la evaluación de la eficacia en la atención al público? Hacemos una comparación en base al tiempo de espera obtenido en ambas ventanillas. El tiempo de espera en la ventanilla 1 es de 43,7 minutos. El promedio del tiempo de espera en la ventanilla 1 es de 43,7 minutos. Mientras que en la ventanilla 2, el promedio del tiempo de espera es de 25,5 minutos. Podemos concluir que el promedio del tiempo de espera en la ventanilla 2 es mucho menor que el de la ventanilla 1. También podemos establecer otras conclusiones en base a lo observado en la tabla. Estas son algunas conclusiones sobre la cantidad de personas que esperan por más de una hora en ser atendidos. En la ventanilla 1, hemos observado en el cuadrito que entre 60 minutos y 70 minutos hay 12 personas que esperan. Entre 70 y 80 minutos, 16 personas esperan. Al sumar 12 más 16 es 28. 28 de un total de 90 personas que han sido atendidas en la ventanilla 1. 28 sobre 90 multiplicado por el 100%. Esto me da que aproximadamente el 31% de las personas que han sido atendidas en la ventanilla 1 han esperado por más de una hora. Y en la ventanilla 2 hemos observado en el cuadrito que entre 60 y 70 minutos hubieron 4 personas esperando ese periodo a ser atendidos y entre 70 y 80 minutos hubieron 3 personas esperando en ese periodo para ser atendidos. En total sumamos 3 más 4, 7 personas esperaron más de una hora en ser atendidos. 7 de 60 personas, que es el total de clientes que fueron atendidos. 7 sobre 60 por 100, esto me da que aproximadamente el 12% de los clientes atendidos en la ventanilla 2 han esperado por más de una hora. También podemos notar que en la ventanilla 1 hubo un mayor porcentaje de personas que esperaron por más de una hora en comparación a la ventanilla 2. Entonces podemos decir que en la ventanilla 2 hay mayor eficiencia en la atención al público. Gracias por tu atención. Resolver las actividades propuestas en la ficha de trabajo.